Fui abusada por el coronel y sus hijos, y la patrona solo hacía como si no viera. En el corazón de una pequeña ciudad olvidada por el tiempo, la opresión reinaba como una sombra aplastante. Maía, una joven de ojos tristes y un espíritu indomable, había aprendido a sobrevivir en un mundo donde las paredes de su casa parecían susurrar secretos oscuros. Cada día empezaba con un nudo en el estómago, el eco de risas crueles de los hijos del coronel Álvarez resonando en su mente. Sus abusos eran miradas lascivas y palabras hirientes que se posaban en su alma como espinas, causando un dolor que solo la escritura en su diario podía aliviar, aunque fuera momentáneamente. La casa estaba llena de sombras, y entre ellas doña Clara, la ama de llaves. Con su rostro cansado y una mirada que evitaba la suya, María sentía la complicidad silenciosa de esta mujer mayor, alguien que conocía la verdad, pero que elegía no hablar. Era como si un pacto de silencio enfangara cada rincón de aquella sé. Pero el destino le tenía reservado un giro inesperado. Conoció a Javier, un joven enérgico con la valentía de un león. Él había vivido su propia batalla contra los Álvarez, y su espíritu ardiente despertó un fuego dentro de María. Juntos idearon un plan, un movimiento que podría unir a las mujeres oprimidas de la ciudad y que comenzaría a desenredar la compleja telaraña de abuso y complicidad. A medida que María desnudaba cada página de su diario, las palabras se convertían en un grito de lucha, en una canción de esperanza. Las vecinas, atraídas por el eco de sus anotaciones, comenzaron a compartir sus propias historias. La atmósfera pesada del silencio se quebraba. Una chispa comenzó a iluminar la oscuridad. La conexión entre las mujeres de la ciudad florecía, y la aprensión se tornaba en determinación. Sin embargo, justo cuando todo parecía estar alineándose para un cambio significativo, un nuevo secreto emergió, como un espectro del pasado, los crímenes pasados del coronel. La incertidumbre pesaba en el aire. ¿Qué precio tendría que pagar por la verdad? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisadita rápida al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. María se encontró mirando hacia la tormenta, preguntándose, ¿era posible romper el ciclo infernal del miedo? Justo cuando su creadora de esperanza empezaba a brotar, una sombra se alzaba. La incertidumbre pesaba en el aire. Los ecos de su lucha resonaban, pero en un parpadeo todo cambió. Esa noche, mientras se encontraba en su habitación, la luz parpadeó y luego se apagó. La oscuridad fue instantánea. María sintió que su corazón latía con fuerza, un tambor desgarrador en su pecho. Afuera, el viento aullaba, como si la ciudad misma estuviera temblando de miedo. Sin saber por qué, un impulso la llevó al pasillo. Se asomó por la ventana y en la penumbra logró ver figuras moverse cerca de la casa de los Álvarez. La curiosidad le pudo y salió de su casa, siguiendo las sombras. Cuando llegó, se ocultó detrás de un árbol. Lo que presenció la dejó helada. El coronel Álvarez, su figura imponente, iluminada por una linterna, estaba junto a varios hombres, discutiendo de manera acalorada. No podía escuchar sus palabras, pero la tensión en sus posturas era palpable. De repente, una voz conocida la sobresaltó. Era doña Clara, que con manos temblorosas sostenía una carta arrugada. Las palabras que su ama de llaves murmuró apenas cruzaron el espacio entre ellas, pero fueron suficientes para que un escalofrío recorriera la espalda de María. No puedo seguir contigo. Sabes lo que sucedió. Quiero proteger a mi familia. Doña Clara parecía suplicar. María se hizo aún más pequeña, retrocediendo dentro de la sombra. Lo que la mujer había dicho era un eco temido de su propio secreto, un eco que resonaba en el corazón de María. Y entonces, como si el destino tuviera un sentido del humor oscuro, un grito desgarrador atravesó la noche. Era la amiga de María,
Lucía, corriendo descontrolada hacia el grupo, con lágrimas en los ojos. El coronel ha hecho algo terrible. Alguien fue secuestrado. La atmósfera se volvió espesa, como el aire antes de una tormenta. Los hombres, ahora enfurecidos, comenzaron a acercarse hacia el lugar. María contuvo la respiración, temiendo lo que podría suceder. Quiso llamar a Lucía, advertirle del peligro, pero su voz se perdió en la confusión. Entonces, una figura conocida apareció entre la multitud. Era Javier, corriendo hacia Lucía, empujando a los hombres a un lado. ¡Suéltala!, gritó, y la rabia en su voz hizo eco como un trueno. En ese instante, un hombre del grupo de los Álvarez giró su cara hacia María. Sus ojos se encontraron, y el mundo pareció detenerse. Era un hombre que había frecuentado su casa, alguien que conocía su historia. Su mirada era fría, calculadora. «Mira quién decidió salir de la cueva», dijo con una sonrisa siniestra. María sintió un nudo en su garganta, entendiendo que toda su lucha estaba a punto de derrumbarse. Había creído que su voz era un arma, pero ahora se enfrentaba a la realidad. ¿Podía alzarla sin perder todo lo que amaba? La oscuridad de esa noche no era solo su temor, sino una pesada sombra de secretos. Entonces el giro impactante. Javier, al enfrentarse al hombre que la miraba, se detuvo, el miedo transformándose en una sombra en su rostro. Tú no puedes estar aquí», murmuró, como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. La revelación fue brusca, como un golpe en el estómago, un eco del pasado que amenazaba con arrastrarlos a todos. María lo comprendió con horror. Ese hombre era el hermano perdido de Javier, uno que había sido dado por muerto en su infancia, tras un escándalo que había marcado a sus familias. El secreto de Javier, el mismo que lo urgía a luchar, estaba a punto de desgarrarse. «No estás solo, Javier», pensó, mientras el miedo la consumía. La línea entre aliado y enemigo ya no era clara. ¿Qué pasaría si la verdad finalmente se revelaba? ¿Estaban listos para enfrentar lo que el destino tenía preparado? María se encontró mirando hacia la tormenta, preguntándose, ¿era posible romper el ciclo infernal del miedo? Justo cuando su creadora de esperanza empezaba a brotar, una sombra se alzaba. La incertidumbre pesaba en el aire. Los ecos de su lucha resonaban, pero en un parpadeo todo cambió. Esa noche, mientras se encontraba en su habitación, la luz parpadeó y luego se apagó. La oscuridad fue instantánea. María sintió que su corazón latía con fuerza, un tambor desgarrador en su pecho. Afuera, el viento aullaba, como si la ciudad misma estuviera temblando de miedo. Sin saber por qué, un impulso la llevó al pasillo. Se asomó por la ventana y en la penumbra logró ver figuras moverse cerca de la casa de los Álvarez. La curiosidad le pudo y salió de su casa, siguiendo las sombras. Cuando llegó, se ocultó detrás de un árbol. Lo que presenció la dejó helada. El coronel Álvarez. Su figura imponente, iluminada por una linterna, estaba junto a varios hombres, discutiendo de manera acalorada. No podía escuchar sus palabras, pero la tensión en sus posturas era palpable. De repente, una voz conocida la sobresaltó. Era doña Clara, que con manos temblorosas sostenía una carta arrugada. Las palabras que su ama de llaves murmuró apenas cruzaron el espacio entre ellas, pero fueron suficientes para que un escalofrío recorriera la espalda de María. «No puedo seguir contigo. ¿Sabes lo que sucedió? Quiero proteger a mi familia». Doña Clara parecía suplicar. María se hizo aún más pequeña, retrocediendo dentro de la sombra. Lo que la mujer había dicho era un eco temido de su propio secreto. Y entonces, como si el destino tuviera un sentido del humor oscuro, un grito desgarrador atravesó la noche. Era su amiga Lucía, corriendo descontrolada, con lágrimas brillando en sus ojos. «El coronel ha hecho algo terrible. Alguien fue secuestrado». La atmósfera se volvió espesa, como el aire antes de una tormenta. Los hombres, ahora enfurecidos, comenzaron a acercarse hacia el lugar. María contuvo la respiración, temiendo lo que podría suceder. Quiso llamar a Lucía, advertirle del peligro, pero su voz se perdió en la confusión. Entonces apareció Javier. Corriendo hacia Lucía, empujó a los hombres a un lado. «¡Suéltala!», gritó, con rabia en su voz como un trueno. En ese instante, un hombre del grupo de los Álvarez giró su cara hacia María. Sus ojos se encontraron.
Era alguien que había frecuentado su casa, alguien que conocía su historia. Su mirada era fría, calculadora. «Mira quién decidió salir de la cueva», dijo con una sonrisa siniestra. María sintió un nudo en su garganta. Había creído que su voz era un arma, pero ahora se enfrentaba a la realidad. Entonces, un sonido atronador resonó en el aire. Una explosión iluminó el oscuro paisaje, viéndose forzada a cubrirse los oídos y los ojos. Cuando se disipó el humo, la escena que se ofrecía era un verdadero caos. Gritos, sombras corriendo. El corazón de María se detuvo. Fue cuando vio a Javier caer al suelo. Pero lo que atravesó su pecho como hielo fue la visión del hombre de los Álvarez. Se acercó a él y en un susurro siniestro dijo: «No me dejas opción, hermano. Este es el final». El horror la envolvió. Ese hombre era el hermano perdido de Javier. Sentía que se le escapaba el aire. ¿El hermano de Javier?, pensó, mientras su mente se cuestionaba todo lo que había creído. La postura de Javier había sido como la de un león, pero esa afirmación lo dejó aturdido. El entorno parecía girar. Por un momento, María sintió que su mundo se desplomaba. ¿Qué secretos había escondido Javier? Y la lucha que había comenzado. Desesperación. Y justo cuando creía que todo se desmoronaba, vio a Lucía avanzando, tomando el lugar de Javier en el enfrentamiento, con el coraje de una guerrera. «¡No!», gritó. Pero el suelo crujió y el eco se perdió en la tormenta que rugía. La verdad, ahora sucia y desgarradora, quedó expuesta en el aire helado. ¿Podían ellos enfrentar esta nueva realidad? María, atrapada en la vorágine, empezó a entender que el verdadero horror no era solo lo que había hecho el coronel, era lo que el propio Javier y su familia habían ocultado. Las preguntas se arremolinaban en su mente. La lucha apenas comenzaba, pero el desasosiego se instalaba en su corazón. ¿El destino de todos ellos se definiría esa noche? ¿Cuánto más podrían arriesgar? María, atrapada en la vorágine, empezó a entender que el verdadero horror no era solo lo que había hecho el coronel, era lo que el propio Javier y su familia habían ocultado. Las preguntas se arremolinaban en su mente. La lucha apenas comenzaba, pero el desasosiego se instalaba en su corazón. ¿El destino de todos ellos se definiría esa noche? ¿Cuánto más podrían arriesgar? El aire se volvió espeso, casi pesado, y de pronto el sonido de una sirena rompió la confusión. La luz de un faro parpadeante iluminó un rincón del caos, revelando la llegada de la policía. Pero no era solo eso lo que sobresaltó a María. Era la figura que se alzaba en la distancia. Un hombre con un uniforme que no podía reconocer, pero que de alguna forma le heló la sangre. Era el hermano de Javier, el que creían muerto. La revelación la golpeó como un martillo. No podía ser. Esa figura sonriente, con la mirada burlesca en su rostro, ya no era un recuerdo del pasado, sino una presencia aterradora en el presente. «Sorpresas de la vida, ¿no?», dijo con un tono lleno de ironía mientras caminaba hacia ellos. La confusión estalló en los rostros de todos. Javier, al verlo, quedó paralizado. Aunque había creído que su hermano había muerto en un escándalo familiar, ahí estaba, vivo, y haciendo parte de esa maldita conversación, de ese horror. Las palabras que salieron de sus labios dejaron a todos sin aliento. «Creí que habías olvidado tu lugar en la familia», comentó, la burla clara en su tono. María sintió un escalofrío gélido cuando se percató de que este hombre ya no era un desconocido. «¿Tú?», murmuró, reconociendo la figura. Recordó sus juegos de infancia, los secretos compartidos en el jardín y la inocencia que se había desvanecido. «¿Eres tú?». Cada palabra la arrastraba hacia un abismo de recuerdos y traiciones. Todo se volvió confuso. La policía llegó y con su sirena sonando, el caos se transformó en pánico. Gritos, empujones, todos al suelo, ordenó un oficial mientras las luces titilaban en la oscuridad. La incertidumbre crecía como una sombra y María sintió que se caía. En el centro del tumulto, Javier parecía quebrarse. «No, esto no puede estar pasando. No tú». Su voz se desgastaba mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y rencor. El hombre que había aparecido era un recordatorio de todo lo que había perdido y de los secretos que habían tejido la historia de su familia. Doña Clara, paralizada por el shock, finalmente rompió el silencio. «Tu madre me dijo que había pasado, que estaba muerto.
La verdad se estremeció en el aire. Una mentira construida sobre otras mentiras. Una red de secretos que apretaba el corazón de todos. De repente, todo estalló en un grito ensordecedor. ¡Aléjate de él! Lucía avanzó impulsivamente, su mirada desafiante brillando con determinación. Entonces el hermano de Javier hizo algo inesperado. Alzó la mano, como si intentara calmar el miedo. No quiero que a nadie le pase nada. Todos están dentro de mi juego, dijo, con una sonrisa que mostraba que había algo más entre líneas. El horror se instaló en los rostros a su alrededor. ¿Qué quería decir? La revelación de que había un juego que los había arrastrado a esta confrontación aún más terrorífica hizo que el aire vibrara con tensión. ¿Cuántos sabían realmente? ¿Cuántos otros secretos se escondían bajo la superficie? María miró a su alrededor, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El caos se seguía desarrollando, pero su mente estaba atrapada en esa frase. Era como si el suelo se deslizara bajo su piel. Ella, Javier, Lucía, todos atrapados en un juego que los manipulaba. ¿Qué precio tendrían que pagar para salir? Mientras el grito de la sirena se desvanecía y las sombras de la noche se cerraban sobre ellos, María se dio cuenta de que cualquier lucha anterior palidecía en comparación con la brutal verdad que ahora debían enfrentar. Era solo el principio de algo que podría destruirlos a todos, y ella tenía que elegir su próximo paso con cuidado. Con el corazón latiendo con fuerza, se preguntó, ¿podría, aún en medio de este caos, encontrar el camino hacia la verdad? El aire se volvió espeso, casi pesado, y de pronto, el sonido de una sirena rompió la confusión. La luz de un faro parpadeante iluminó un rincón del caos, revelando la llegada de la policía. Pero no solo era eso. Lo que sobresaltó a María fue la figura que se alzaba en la distancia. Un hombre con un uniforme que no podía reconocer y que de alguna forma le heló la sangre. Era el hermano de Javier, el que creían muerto. La revelación la golpeó como un martillo. No podía ser. Esa figura sonriente con la mirada burlesca en su rostro ya no era un recuerdo del pasado, sino una presencia aterradora en el presente. «Sorpresas de la vida, ¿no?», dijo con un tono lleno de ironía, mientras caminaba hacia ellos. La confusión estalló en los rostros de todos. Javier, al verlo, quedó paralizado. Aunque había creído que su hermano había muerto en un escándalo familiar, ahí estaba, vivo, y formando parte de esa maldita conversación, de ese horror. Las palabras que salieron de sus labios dejaron a todos sin aliento. «Creí que habías olvidado tu lugar en la familia», comentó, la burla clara en su tono. María sintió un escalofrío gélido cuando se percató de que este hombre ya no era un desconocido. «Tú», murmuró, reconociendo la figura. Recordó sus juegos de infancia, los secretos compartidos en el jardín y la inocencia que se había desvanecido. «¿Eres tú?». Cada palabra la arrastraba hacia un abismo de recuerdos y traiciones. Todo se volvió confuso. La policía llegó. Con su sirena sonando, el caos se transformó en pánico. Gritos, empujones, todos al suelo. Ordenó un oficial mientras las luces titilaban en la oscuridad. La incertidumbre crecía como una sombra y María sintió que se caía. En el centro del tumulto, Javier parecía quebrarse. «No, esto no puede estar pasando. No tú». Su voz se desgastaba mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y rencor. El hombre que había aparecido era un recordatorio de todo lo que había perdido y de los secretos que habían tejido la historia de su familia. Doña Clara, paralizada por el shock, finalmente rompió el silencio. «Tu madre me dijo que había pasado, que estaba muerto». La verdad se estremeció en el aire. Una mentira construida sobre otras mentiras, una red de secretos que apretaba el corazón de todos. De repente, todo estalló en un grito ensordecedor. «¡Aléjate de él!». Lucía avanzó impulsivamente, su mirada desafiante brillando con determinación. Entonces, el hermano de Javier hizo algo inesperado. Alzó la mano, como si intentara calmar el miedo. «No quiero que a nadie le pase nada. Todos están dentro de mi juego», dijo, con una sonrisa que mostraba que había algo más entre líneas. El horror se instaló en los rostros a su alrededor. ¿Qué quería decir?
La revelación de que había un juego que los había arrastrado a esa confrontación aún más terrorífica hizo que el aire vibrara con tensión. ¿Cuántos sabían realmente? ¿Cuántos otros secretos se escondían bajo la superficie? María miró a su alrededor, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El caos se seguía desarrollando, pero su mente estaba atrapada en esa frase. Era como si el sueno se deslizara bajo su piel. Ella, Javier, Lucía, todos atrapados en un juego que los manipulaba. ¿Qué precio tendrían que pagar para salir? Mientras el grito de la sirena se desvanecía y las sombras de la noche se cerraban sobre ellos, María se dio cuenta de que cualquier lucha anterior palidecía en comparación con la brutal verdad que ahora debían enfrentar. Era solo el principio de algo que podría destruirlos a todos, y ella tenía que elegir su próximo paso con cuidado. Con el corazón latiendo con fuerza, se preguntó, ¿podría, aún en medio de este caos, encontrar el camino hacia la verdad? El aire se volvió espeso, casi pesado, y de pronto el sonido de una sirena rompió la confusión. La luz de un faro parpadeante iluminó un rincón del caos, revelando la llegada de la policía. Pero no solo eso. Lo que sobresaltó a María fue la figura que se alzaba en la distancia. Un hombre con un uniforme que no podía reconocer y que de alguna forma le heló la sangre. Era el hermano de Javier, el que creían muerto. La revelación la golpeó como un martillo. No podía ser. Esa figura sonriente con la mirada burlesca en su rostro ya no era un recuerdo del pasado, sino una presencia aterradora en el presente. Sorpresas de la vida, ¿no? Dijo con un tono lleno de ironía mientras caminaba hacia ellos. La confusión estalló en los rostros de todos. Javier, al verlo, quedó paralizado. No, esto no puede estar pasando, no tú. Su voz se desgastaba, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y rencor. María sintió un escalofrío gélido cuando se percató de que este hombre ya no era un desconocido. «¿Tú?», murmuró, reconociendo la figura. Recordó sus juegos de infancia, los secretos compartidos en el jardín y la inocencia que se había desvanecido. «¿Eres tú?». Cada palabra la arrastraba hacia un abismo de recuerdos y traiciones. Todo se volvió confuso. La policía llegó y con su sirena sonando, el caos se transformó en pánico. Gritos, empujones. «Todos al suelo», ordenó un oficial, mientras las luces titilaban en la oscuridad. María sintió que su cuerpo respondía a la tensión del momento. Sin embargo, en medio de la confusión, la figura del hermano de Javier, ahora visible en toda su plenitud, no solo traía consigo recuerdos. Era un hombre con poder, y su sonrisa burlona parecía ocultar un secreto aún más oscuro. «Vine a resolver la familia. Ha llegado el momento de saldar cuentas», soltó, y en su voz había un eco de amenazas. María sintió un nudo en el estómago. La tensión era palpable. «¿Saldar cuentas?», pensó. Sus ojos se abrieron como platos. Lo que había creído que era un encuentro entre amigos, ahora se tornaba en algo peligroso. «No eres mi hermano, ya no», gritó Javier, con el corazón desgarrado. Pero lo más impactante estaba por venir. «A veces las apariencias engañan», dijo el hermano con una sonrisa que despejó el aire. «No soy quien crees, Javier, y estoy aquí para mostrarte la verdad». «¿Quién de ustedes fue el primero en traicionar?», dijo, y todos los que estaban allí sintieron que la tierra se deslizaba debajo de sus pies. De repente, algo rompió la atmósfera. Un disparo resonó de entre la multitud. El tiempo se detuvo. María se sintió congelada. Un grito mudo se quedó atascado en su garganta. El eco del golpe sonó como un trueno. En un instante, la tirantez se convirtió en caos absoluto. La figura del hermano se desplomó, y todos gritaron a la vez. María no podía procesar lo que estaba viviendo. ¿Quién había disparado? ¿Qué estaba pasando? La imagen de su amigo caído, el impulso de la verdad y el peligro se mezclaron en una danza caótica. Los gritos se alzaron, y las luces de la policía parpadeaban como estrellas perdidas en la confusión. El miedo se apoderó de ella. Sus piernas temblaron. ¿Realmente estaba todo terminado? Las miradas se fijaron en el suelo, donde su figura yacía inmóvil. Un segundo disparo resonó, y entonces todo se detuvo. La verdad amenazaba con salir a la luz, pero ¿a qué precio?
María sintió un ardor en la garganta y un frío en el pecho. Los secretos familiares estaban a punto de ser revelados, pero los lazos de afecto y desconfianza se estaban rompiendo ante sus ojos. La atmósfera se oscureció y un trasfondo de murmullos inquietantes comenzó a crecer. ¿Qué había desatado el caos de esa noche? La confusión se volvía más profunda y María se preguntaba, ¿quiénes eran amigos y quiénes eran enemigos en ese juego devastador que se desplegaba frente a ellos? El final no era claro y el camino hacia adelante se tornó aún más incierto. Con la mente en llamas, se vio envuelta en el dilema de una verdad que amenazaba con destruirla. ¿Podría soportar lo que estaba por venir? El aire se volvió espeso, casi pesado, y de pronto el sonido de una sirena rompió la confusión. La luz de un faro parpadeante iluminó un rincón del caos, revelando la llegada. Pero no solo eso. Lo que sobresaltó a María fue la figura que se alzaba en la distancia. Un hombre con un uniforme que no podía reconocer y que de alguna forma le heló la sangre. Era el hermano de Javier, el que creían muerto. La revelación la golpeó como un martillo. No podía ser. Esa figura sonriente, con la mirada burlesca en su rostro, ya no era un recuerdo del pasado, sino una presencia aterradora en el presente. Sorpresas de la vida, ¿no? Dijo con un tono lleno de ironía mientras caminaba hacia ellos. La confusión estalló en los rostros de todos. Javier, al verlo, quedó paralizado. No, esto no puede estar pasando. No tú. Su voz se desgastaba mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y rencor. María sintió un escalofrío gélido cuando se percató de que este hombre ya no era un desconocido. Tú, murmuró, reconociendo la figura. Recordó sus juegos de infancia, los secretos compartidos en el jardín y la inocencia que se había desvanecido. ¿Eres tú? Cada palabra arrastraba hacia un abismo de recuerdos y traiciones. Todo se volvió confuso. La policía llegó y con su sirena sonando, el caos se transformó en pánico. Gritos, empujones. «Oye, todos al suelo», ordenó un oficial mientras las luces titilaban en la oscuridad. María sintió que su cuerpo respondía a la tensión del momento. Sin embargo, en medio de la confusión, la figura del hermano de Javier, ahora visible en toda su plenitud, no solo traía consigo recuerdos. Era un hombre con poder, y su sonrisa burlona parecía ocultar un secreto aún más oscuro. «Vine a resolver la familia. Ha llegado el momento de saldar cuentas», soltó, y en su voz había un eco de amenazas. María sintió un nudo en el estómago. ¿Saldar cuentas?, pensó. Sus ojos se abrieron como platos. Lo que había creído que era un encuentro entre amigos ahora se tornaba en algo peligroso. Enfrentados entre la confusión, Javier y su hermano se miraron con un odio cargado de años y dolor. «No eres mi hermano, ya no», gritó Javier con el corazón desgarrado. Pero lo más impactante estaba por venir. «A veces las apariencias engañan», dijo el hermano con una sonrisa que despejó el aire. «No soy quien crees, Javier, y estoy aquí para mostrarte la verdad». «¿Quién de ustedes fue el primero en traicionar?», dijo. Y todos los que estaban allí sintieron que la tierra se deslizaba debajo de sus pies. De repente, algo rompió la atmósfera. Un disparo resonó de entre la multitud. El tiempo se detuvo. María se sintió congelada. Un grito mudo se quedó atascado en su garganta. El eco del golpe sonó como un trueno. En un instante, la tirantez se convirtió en caos absoluto. La figura del hermano se desplomó, y todos gritaron a la vez. María no podía procesar lo que estaba viviendo. ¿Quién había disparado? ¿Qué estaba pasando? La imagen de su amigo caído, el impulso de la verdad y el peligro se mezclaron en una danza caótica. Los gritos se alzaron y las luces de la policía parpadeaban como estrellas perdidas en la confusión. El miedo se apoderó de ella. Sus piernas temblaron. Realmente estaba todo terminado. Las miradas se fijaron en el suelo, donde su figura yacía inmóvil. Un segundo disparo resonó, y entonces todo se detuvo. La verdad amenazaba con salir a la luz, pero ¿a qué precio? María sintió un ardor en la garganta y un frío en el pecho. Los secretos familiares estaban a punto de ser revelados, pero los lazos de afecto y desconfianza se estaban rompiendo ante sus ojos.
La atmósfera se oscureció, y un trasfondo de murmullos inquietantes comenzó a crecer. ¿Qué había desatado el caos de esa noche? La confusión se volvía más profunda, y María se preguntaba, ¿quiénes eran amigos y quiénes eran enemigos en ese juego devastador que se desplegaba frente a ellos? El final no era claro, y el camino hacia adelante se tornó aún más incierto. Con la mente en llamas, se vio envuelta en el dilema de una verdad que amenazaba con destruirla. ¿Podría soportar lo que estaba por venir? El aire se volvió espeso, casi pesado, y de pronto, el sonido de una sirena rompió la confusión. La luz de un faro parpadeante iluminó un rincón del caos, revelando la llegada de la policía. Pero no solo eso, lo que sobresaltó a María fue la figura que se alzaba en la distancia. Un hombre con un uniforme que no podía reconocer y que de alguna forma le heló la sangre. Era el hermano de Javier, el que creían muerto. La revelación la golpeó como un martillo. No podía ser. Esa figura sonriente, con la mirada burlesca en su rostro. Ya no era un recuerdo del pasado, sino una presencia aterradora en el presente. Sorpresas de la vida, ¿no?, dijo con un tono lleno de ironía mientras caminaba hacia ellos. La confusión estalló en los rostros de todos. Javier, al verlo, quedó paralizado. No, esto no puede estar pasando, no tú. Su voz se desgastaba mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y rencor. María sintió un escalofrío gélido cuando se percató de que este hombre ya no era un desconocido. Tú, murmuró, reconociendo la figura. Recordó sus juegos de infancia, los secretos compartidos en el jardín y la inocencia que se había desvanecido. ¿Eres tú? Cada palabra arrastraba hacia un abismo de recuerdos y traiciones. Todo se volvió confuso. La policía llegó y con su sirena sonando, el caos se transformó en pánico. Gritos, empujones, todos al suelo, ordenó un oficial, mientras las luces titilaban en la oscuridad. María sintió que su cuerpo respondía a la tensión del momento. Sin embargo, en medio de la confusión, la figura del hermano de Javier, ahora visible en toda su plenitud, no solo traía consigo recuerdos. Era un hombre con poder, y su sonrisa burlona parecía ocultar un secreto aún más oscuro. Vine a resolver la familia. Ha llegado el momento de saldar cuentas, soltó, y en su voz había un eco de amenazas. María sintió un nudo en el estómago. ¿Saldar cuentas?, pensó. Sus ojos se abrieron como platos. Lo que había creído que era un encuentro entre amigos ahora se tornaba en algo peligroso. Enfrentados entre la confusión, Javier y su hermano se miraron con un odio cargado de años y dolor. «No eres mi hermano». «Ya no», gritó Javier, con el corazón desgarrado. Pero lo más impactante estaba por venir. A veces las apariencias engañan, dijo el hermano con una sonrisa que despejó el aire. No soy quien crees, Javier, y estoy aquí para mostrarte la verdad. ¿Quién de ustedes fue el primero en traicionar?, dijo, y todos los que estaban allí sintieron que la tierra se deslizaba debajo de sus pies. De repente, algo rompió la atmósfera. Un disparo resonó de entre la multitud. El tiempo se detuvo. María se sintió congelada. Un grito mudo se quedó atascado en su garganta. El eco del golpe sonó como un trueno. En un instante, la tirantez se convirtió en caos absoluto. La figura del hermano se desplomó y todos gritaron a la vez. María no podía procesar lo que estaba viviendo. ¿Quién había disparado? ¿Qué estaba pasando? La imagen de su amigo caído. El impulso de la verdad y el peligro se mezclaron en una danza caótica. Los gritos se alzaron y las luces de la policía parpadeaban como estrellas perdidas en la confusión. El miedo se apoderó de ella. Sus piernas temblaron. ¿Realmente estaba todo terminado? Entonces un oficial, en medio del caos, se convirtió en el centro de atención. María lo vio. Su rostro era de reconocerlo. Era el exmarido de doña Clara, aquel hombre que había desaparecido años atrás y había tenido una conexión oculta con el coronel. ¿Era posible que estuviera involucrado? Él alzó las manos, tratando de calmar a la multitud, pero su mirada se encontraba fija en Javier. ¿Todo esto fue por ti, hermano? ¿Por esa maldita venganza familiar?, gritó Javier, la rabia llenando su pecho. María, aterrada, tenía que preguntarse si todo lo que había conocido realmente estaba construido sobre mentiras.
Las luces de la policía seguían parpadeando y la tensión en el aire crecía, mientras todos intentaban comprender lo que estaba sucediendo. En ese momento, un susurro recorrió la multitud. El coronel no es quien crees. Las palabras flotaron en el aire como un eco ominoso, resonando en las paredes de la ausencia. El hermano de Javier, en el suelo, comenzó a moverse. Su voz débil pero persuasiva se escuchó. María, la verdad está más cerca de lo que imaginas. El coronel no es solo un tirano. Todo fue planeado desde el principio. No somos lo que creemos ser. Cada palabra era un golpe, un revés a la realidad que conocían. María sintió que el espacio se cerraba a su alrededor. Había un hilo del que todos eran parte, un hilo que tejía el destino de cada uno. La verdad, el coronel ha vivido en la oscuridad, pero hay secretos que él no puede controlar. La fuente del grito era Lucía, su amiga, que avanzaba entre la multitud con una determinación feroz. Los murmullos crecieron, la confusión reinaba, y María se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Cada revelación agrietaba más la realidad que conocía. ¿Qué secretos se escondían tras las sombras de su vida? ¿Quién de ellos había estado manipulando a quién? El caos, la incertidumbre, la verdad. Todo se mordía la cola en un enganche de desesperación. En ese momento, María supo que el desenlace las llevaría a todos al borde del abismo. Las miradas se cruzaban, las palabras apenas se contenían, y ella estaba a punto de descifrar el horror que era su vida. ¿Podría respirar con la verdad destapándose ante sus ojos, o se ahogaría en sus profundidades? El aire se volvió espeso, casi pesado, y de pronto, el sonido de una sirena rompió la confusión. La luz de un faro parpadeante iluminó un rincón del caos, revelando la llegada de la policía. Pero no solo eso. Lo que sobresaltó a María fue la figura que se alzaba en la distancia. Un hombre con un uniforme que no podía reconocer y que de alguna forma le heló la sangre. Era el hermano de Javier, el que creían muerto. La revelación la golpeó como un martillo. No podía ser. Esa figura sonriente, con la mirada burlesca en su rostro, ya no era un recuerdo del pasado, sino una presencia aterradora en el presente. Sorpresas de la vida, ¿no? Dijo con un tono lleno de ironía mientras caminaba hacia ellos. La confusión estalló en los rostros de todos. Javier, al verlo, quedó paralizado. No, esto no puede estar pasando. No tú. Su voz se desgastaba, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y rencor. María sintió un escalofrío gélido cuando se percató de que este hombre ya no era un desconocido. «Puh», murmuró, reconociendo la figura. Recordó sus juegos de infancia, gritos, empujones. «Todos al suelo», ordenó un oficial mientras las luces titilaban en la oscuridad. María sintió que su cuerpo respondía a la tensión del momento. Sin embargo, en medio de la confusión, la figura del hermano de Javier, ahora visible en toda su plenitud, no solo traía consigo recuerdos. Era un hombre con poder, y su sonrisa burlona parecía ocultar un secreto aún más oscuro. «Vine a resolver la familia. Ha llegado el momento de saldar cuentas», soltó, y en su voz había un eco de amenazas. María sintió un nudo en el estómago. «¿Saldar cuentas?», pensó. Sus ojos se abrieron como platos. Lo que había creído que era un encuentro entre amigos ahora se tornaba en algo peligroso. Enfrentados entre la confusión, Javier y su hermano se miraron con un odio cargado de años y dolor. «No eres mi hermano, ya no», gritó Javier, con el corazón desgarrado. Pero lo más impactante estaba por venir. «A veces las apariencias engañan», dijo el hermano con una sonrisa que despejó el aire. «No soy quien crees, Javier, y estoy aquí para mostrarte la verdad. ¿Quién de ustedes fue el primero en traicionar?», dijo. Y todos los que estaban allí sintieron que la tierra se deslizaba debajo de sus pies. De repente, el tiempo se detuvo. María se sintió congelada. Un grito mudo se quedó atascado en su garganta. El eco del golpe sonó como un trueno. En un instante, la tirantez se convirtió en caos absoluto. La figura del hermano se desplomó y todos gritaron a la vez. María no podía procesar lo que estaba viviendo. ¿Quién había disparado? ¿Qué estaba pasando? La imagen de su amigo caído, el impulso de la verdad y el peligro se mezclaron en una danza caótica.
Los gritos se alzaron y las luces de la policía parpadeaban como estrellas perdidas en la confusión. El miedo se apoderó de ella. Sus piernas temblaron. ¿Realmente estaba todo terminado? Pero antes de que pudiera pensar más, una voz grave cortó el aire como un cuchillo. «Detente, no te muevas», ordenó un oficial que había surgido, apuntando su arma a una figura en la esquina. Era el coronel Álvarez, su rostro marcado por el estrés y la ira. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó. Su descontrol era palpable. María se dio cuenta con horror de que el coronel no solo estaba allí por casualidad. La tensión creció a medida que la multitud comenzó a murmurar, preguntándose qué conexión tenía con el caos. Pero lo que siguió fue aún más inquietante. Con un movimiento rápido, el coronel se giró hacia Javier. «Nunca debiste involucrarte en esto», dijo, y su tono revelaba un conocimiento que heló la sangre a todos. María sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué sabía el coronel que los demás ignoraban? La multitud se contuvo, y en la confusión, un fragmento del pasado parecía resurgir. Recordó la conversación a medias que había tenido con doña Clara, sobre un secreto de familia que nunca entendió del todo. «Todo esto es un juego, un tablero de ajedrez que hemos estado moviendo desde mucho antes», murmuró el coronel. Su tono era como un veneno que se filtraba entre los presentes. Javier nunca debió enterarse de la verdad, pero ya es tarde para detenerlo. María, ahora con temor, se dio cuenta de que no solo había secretos familiares, sino un enredo mucho más profundo. La traición, la desconfianza, todo parecía estar conectado. La revelación se cernía sobre ella como una tormenta oscura. Y fue entonces cuando el hermano de Javier, que yacía en el suelo, empezó a reírse débilmente. «Ustedes son solo piezas de un juego del que no conocen las reglas». Sus palabras fueron un golpe que resonó en la noche. La verdad no es lo que parece, y el coronel no es el verdadero enemigo. Todo esto es más grande de lo que podían imaginar. Los murmullos en la multitud se tornaron en gritos. La verdad se desnudaba ante ellos, pero María sentía como si el mundo se volviera a desplomar. La lucha apenas comenzaba, y ella estaba atrapada en un juego donde los aliados y los enemigos se confundían. La atmósfera se espesoría mientras una duda se instalaba. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Qué verdad podía cambiarlo todo? En ese instante quedó claro. La historia que creían conocer se definía por secretos ocultos que podían destruir a todos. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero ¿a qué precio? La atmósfera era como un volcán a punto de erupcionar. La policía aglutinaba fuerzas, y el coronel Álvarez tenía la mirada fija en Javier, su hermano caído en el suelo. «¿Qué has hecho, maldito traidor?». El aire se sentía espeso con la tensión, mientras los murmullos crecían en la multitud atónita. «¡Silencio!», gritó el coronel, pasando su mirada de Javier al hermano que había creído muerto. La oscuridad de la noche se hizo más densa. María se sintió como un marioneta en manos de un titiritero. El nudo en su garganta se hacía más fuerte. Tenía que hacer algo. «Esto es un desastre», murmuró Lucía, aferrándose a su brazo. Sus ojos reflejaban el miedo. «No sabemos quién es el enemigo aquí». La confusión era palpable y la sensación de traición zumbaba como un nido de avispas. «Recuerden, hay secretos que han sido ocultos por años. Decidir quién es quién lleva más tiempo del que tienen», dijo el hermano de Javier en un hilo de voz, su respiración temblorosa. «El coronel no es el único que tiene un control. Todos fuimos manipulados». Cada palabra atrajo a la multitud hacia un desconcierto aún mayor, pero también ofreció una chispa de esperanza. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Javier, el dolor dibujado en su rostro. «¿Por qué deberíamos creerte?». El hermano sonrió irónicamente. El brillo de su mirada cambió a tristeza. Porque al final somos familia. Nadie escapa a la verdad. No importa cuán profundo se entierre», murmuró. La multitud respiró al unísono, la tensión temblando en el aire. Todo en ese instante se tornó silencioso. Las luces de la policía iluminaban la escena, revelando las expresiones de horror y confusión. María sintió el tiempo detenerse. Todo lo que conoció, todo en lo que creía,
se desmoronaba como un castillo de naipes. Fue entonces cuando el coronel enfurecido gritó: «Esto termina ahora». Las palabras resonaron como un trueno en el aire, llamado a los hombres a moverse. Pero Lucía, aún firme, levantó su voz entre el caos. «¡Alto! No podemos dejar que la historia se repita. Ya estamos atrapados en un ciclo de violencia. Necesitamos romperlo. Hablemos. La verdad debe salir». Su determinación iluminó la oscuridad. El coronel quedó momentáneamente confundido. ¿Debería avanzar o escuchar? Pero el hermano de Javier se inclinó, arrastrándose hacia la línea que separaba a los aliados de los enemigos. «No más secretos, coronel. Este es el tiempo de la verdad. O juntos arreglamos esto o todos estaremos perdidos». «¿Cuál serás?». María lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. El suelo estaba cubierto de sombras, pero había algo que cambiaría todo. Todos fueron empujados en dirección hacia una verdad innegable. Lo que estaba en juego era más grande que ellos. Las vidas interconectadas necesitaban sanar. «Escuchen». El coronel, aunque reacio, se estiró. «Si esto va a suceder, será bajo mis términos». Pero la verdad suena como un arma de doble filo. La tensión se desató hasta explotar. Javier y su hermano intercambiaron miradas y, unido en el dolor, gritaron al unísono: «Ambos somos responsables». La multitud quedó muda. La angustia llenó el aire. Lo que prometía ser el final pronto se convirtió en un nuevo comienzo. María tomó una respiración profunda. La verdad duele, pero es tiempo de liberarnos. Que el dolor transformado genere cambio. Mientras los ecos de esas palabras resonaban, la realidad que habían conocido comenzaba a desvanecerse. Podían sentir una luz deslizándose entre las sombras, revelando caminos antes ocultos. Pero entonces el hermano de Javier dijo: «No olviden que los enemigos pueden existir entre nosotros. Nunca es tan simple». La oscuridad aún acechaba, dejando una pregunta abierta en la mente de todos. ¿Quiénes eran realmente los enemigos? Y con eso, la escena se desvaneció, dejando el futuro en la bruma de lo desconocido. Si has sentido una conexión con esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like para alimentar el algoritmo y hacer que esta comunidad crezca aún más. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber lo que piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Vamos, demuestra tu lealtad.